¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Ya son casi las 11 de la noche. Es bastante tarde, pero bueno, quería comentar algunas cosas a través de este espacio. Como ustedes saben, si ya estamos a unas horas pues de que termine el tema de la cuarentena y muchos trabajadores van a retornar a sus puestos de trabajo. Algunos no, por el tema de que su vínculo laboral ha terminado en este trayecto. Así es que esta situación obviamente merece ser analizada desde considerando la condición del trabajador, no sea un trabajador temporal o un trabajador permanente. Entonces no puede recibir el mismo tratamiento. El... Bueno, ahora sí. Parecía que teníamos problemas con el audio, pero bien, como les comentaba, estamos a pocas horas del retorno de los trabajadores eh, a su centro de trabajo. Bueno, obviamente los trabajadores que han superado estos meses de estado de emergencia, que han sido meses largos, pero casualmente ya ha superado este estado de emergencia, esta cuarentena, muchos trabajadores van a retornar a su puesto de trabajo. Trabajadores que han mayormente que tienen estabilidad laboral, es decir, que son permanentes, sea trabajadores de carrera o trabajadores que están sujetos a plazo indeterminado en entidades públicas y privadas. En este espacio nos limitamos a lo que es derecho laboral público, así es que vamos a abordar la situación de los trabajadores del sector público. Entonces, les comentaba, el día de mañana, 1 de julio, van a regresar muchos trabajadores a sus entidades públicas. Como ustedes recordarán, cuando se inicia todo eso, cuando inicia el estado de emergencia nacional, que es diferente al estado de emergencia sanitaria, que se ha alargado y va a durar mucho más, algunos meses más, se vio la clasificación de trabajadores que realizaban o que han realizado trabajos de carácter esencial, trabajos conexos, es decir, trabajos que no podían parar y que no han parado, trabajadores que han venido prestando servicios en entidades públicas durante todo ese tiempo. Han pasado, a ver, mitad de marzo, abril, mayo y junio. Son 3 meses y medio, 3 meses y medio que ha durado todo este estado de emergencia nacional, bueno, y la cuarentena. Y entonces esta situación va a generar que los trabajadores que durante este tiempo han gozado de una licencia con goce, es decir, una licencia pagada, vayan a tener que recuperar estas horas, ¿no? Y entonces ahí viene el problema, y ahí viene una situación muy problemática porque no son unos días a recuperar, ¿no? Son 3 meses y medio a recuperar. Entonces, lo primero que podría venírsenos a la mente al momento de ver un tratamiento de devolución de horas o compensación de horas sería el tema de las vacaciones. Sin embargo, las vacaciones, recuerden que para tener 30 días de vacaciones se tiene que trabajar un año, ¿no? Un año de trabajo más el récord vacacional necesario te da derecho a 30 días de vacaciones. No estamos hablando de 30 días de vacaciones, estamos hablando de más de 100 días de vacaciones, más de 100 días tomados a una suerte de licencia. Bueno, en el caso de las personas que no hayan asistido a laborar por no hacer un trabajo esencial o conexo, o no hayan realizado un trabajo remoto. Entonces, esta situación va a generar que las personas que hayan gozado de esta licencia con goce vayan a tener que devolver, ¿no? Porque al inicio muchas personas pensaban de que eran días pagados, es decir, no como una suerte de licencia que no se devuelve, sino que
consideraban en forma equivocada que era otro tipo de tratamiento, ¿no? Y es lo que criticábamos al inicio, cuando recién se da estas disposiciones, criticábamos el término licencia con goce, porque las licencias con goce no, por regla general, por propia definición, la licencia con goce no se devuelven, ¿no? No es que tú tomes tu licencia y digas, ya más adelante voy a devolver las horas. Clásico ejemplo de licencia con goce, hablamos de la licencia por paternidad, por ejemplo, esos 10 días que tiene el trabajador cuando nace el hijo o hija, o los casos de licencia por fallecimiento. Es decir, no hablamos de que yo tomo esos días y más adelante los devuelvo. Podría parecer inofensiva esta pequeña precisión, pero, pero es lo que distingue a una licencia con goce de una licencia sin goce de remuneraciones, ¿no? La licencia con goce, por regla general, la pide el trabajador. No hay una licencia con goce que se otorgue de oficio. No es que la entidad o la empresa o el empleador diga, ¿sabes qué? Te voy a enviar con licencia con goce. No es impensable que exista eso. A pesar de eso, el gobierno creó esta figura ficticia, figura que no existía antes, denominadas licencia con goce, ¿no? Es decir, no se consultó al trabajador y fue de la mano con el estado de emergencia, y los trabajadores, al verse imposibilitados de acudir a su centro de trabajo, se vieron beneficiados eventualmente de esta figura creada por el gobierno, denominada licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Algunos laboralistas han aplaudido esta figura. Yo desde el inicio he mostrado mi disconformidad porque, como les comento, es una figura que no tiene va en contra de la definición de lo que son licencias, ¿no? Hubiera sido denominado, no sé, de repente otro tipo o se hubiera empleado otro tipo de denominación. Como les comentaba, no sé, días no laborables compensables de repente, o no sé, o crear otra figura, pero no licencia con goce. Las licencias con goce no se devuelven. Las licencias, en principio, sea con goce o sin goce, tiene que ser a pedido del trabajador. En ese caso nadie la pidió, ¿no? En este caso, el gobierno declara el estado de emergencia y le dice a los trabajadores, ¿saben qué? Vayan a sus casas. Y si realizan trabajos en forma presencial, sigan laborando. O hagan labores vía trabajo remoto, ¿no? Entonces, no son en principio licencias por cuanto el trabajador nunca las ha solicitado. En segundo lugar, las licencias con goce no se devuelven. No es que más adelante devuelvas tus horas o más adelante compenses o vayas a recuperar con tus vacaciones y otros temas, ¿ya? Entonces, por ahí, ya que vemos varios defectos en esta definición, al inicio comentaba, bueno, en este espacio que tenemos con la Escuela de AG y Enfoque Laboral, pero que pasó inadvertida por servir y por el mismo gobierno, ¿no? Pero como les comentaba, vamos a explicar bueno, ya estamos desarrollando el tema de la problemática que origina esta situación. Bueno, vamos saludando a todas las personas que ya estamos conectados. Bueno, somos como 40. ¿Cómo estás, Janina? ¿Qué tal? Janina, bueno, de todas las personas que están conectadas. Se había visto cuando se dicta este estado de emergencia, básicamente se distribuyó en grupos o clasificaciones de labores, es decir, personas que seguían realizando un trabajo esencial o conexo, es decir, que no podían parar, debían seguir realizando ese trabajo, yendo a laborar. Muchas personas hemos estado así durante todos estos meses. Bueno, yo trabajo en una entidad pública, bueno, no hemos tenido descanso, así es que hemos estado durante todo este tiempo. Lo segundo es personas que han estado con el creado trabajo remoto, es decir, haciendo trabajo en casa, ¿no? No necesariamente desde una computadora, desde un celular, o incluso de otra forma que se puede dar el trabajo remoto, quizás llevando expedientes a casa y elaborándolos en casa y reportando este trabajo que realiza, ¿no?
Entonces, este trabajo remoto es lo mismo que se hacía en el centro de trabajo o de repente nuevas funciones, pero hacerlas en casa, ¿no? Entonces, hacerlas en casa y reportar ese trabajo. Entonces, esas personas también han estado laborando, pero en casa. Se cambió el espacio en el cual se realizaba el trabajo. Y teníamos un tercer grupo, es decir, aquellas personas que no asistían a laborar porque no hacían trabajo esencial o conexo y no hacían un trabajo remoto, o sea, porque su forma de su naturaleza de trabajo no lo permitía de repente, o de repente eh, por cuanto no había la forma de que se pueda implementar eso. Me refiero a la falta de computadoras de repente y otras situaciones que puedan haberse presentado, ¿ya? Entonces, del inicio teníamos tres grupos: personas que iban a laborar en forma presencial, personas que laboraban en forma remota y las personas que laboraban o no laboraban, las personas que se han beneficiado de esta figura denominada licencia con goce, ¿no? Es una licencia atípica, como les comento, porque no es solicitada por el trabajador, es, digamos, que una figura impuesta y que está condicionada o está supeditada como regla especial a que más adelante vayas a recuperar estas horas, ¿ya? Entonces, ¿y cómo las recuperas? Ahora viene el problema, ¿no? ¿Y cómo recuperas estas horas? Por cuanto ya mañana, ya estamos julio, vean qué rápido pasa el tiempo, mañana ya estamos julio y muchos trabajadores van a regresar a su centro de trabajo. No es tan automático, ¿eh? Muchas entidades públicas y muchas personas me consultan, doctor Jara, ya acabó el estado de emergencia, así que mañana todos mis trabajadores tienen que estar en mi entidad, porque si no están en abandono de trabajo. No es tan cierto eso, por cuanto el retorno de los trabajadores va de la mano con varias disposiciones que ha emitido el MINSA y el mismo gobierno, eh, en las cuales obligaban a entidades públicas y privadas a aprobar un plan de prevención y vigilancia contra el COVID en el centro de trabajo, ¿no? Un plan que tenía que ser aprobado por el MINSA, registrado, debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y registrado ante el MINSA. Y recién con este plan se iba a implementar varias medidas para poder prevenir básicamente que se presenten casos de COVID en el centro de trabajo, ¿no? Medidas que iban por el tema de la desinfección, iban con el tema de la entrega de los EPPs, el uso de mascarillas, el uso obligatorio de mascarillas, y en algunos casos otros implementos de seguridad que eran necesarios por la naturaleza de trabajo, ¿no? El propio Ministerio de Salud hizo una clasificación entre qué labores eran de bajo riesgo, mediano riesgo y un alto riesgo, ¿no? No es que a mí se me ocurra, sé que yo el trabajo que realizo lo hago en contacto con el público y por lo tanto soy mediano o alto riesgo. No era así o no es así, sino que el MINSA ha puesto su propia definición, sus propias clasificaciones, y en base a estas clasificaciones es que ha regulado la exigencia de la entrega de EPPs, ¿no? En este caso hablamos de las mascarillas y otros implementos de seguridad, en algunos casos las caretas y los otros y algunos casos trajes, ¿no?, de bioseguridad, y en algunos casos de riesgo bajo y mediano, únicamente el tema de las mascarillas, ¿no?, mascarillas quirúrgicas, de decir no cualquier mascarilla, ¿no?, mascarillas quirúrgicas, y bueno, en algunos centros de trabajo se emplean las mascarillas KN95, ¿no? Porque recuerden que las otras mascarillas están destinadas para el personal de salud, ¿no? Ya, ahora vamos de la mano con esta elaboración, aprobación del plan
que es obligatorio en todas las entidades públicas, tiene que existir, bueno, entidades públicas y privadas, pero por el espacio nos abocamos solo a entidades públicas, tiene que existir este plan de prevención y vigilancia en el centro de trabajo para ver el tema de COVID. Este plan tiene que ir de la mano también con el cumplimiento de pasar las pruebas de descarte a los trabajadores, ¿no? Y eso es previo al retorno, ¿eh? Ojo, que muchos podrían decir, pero ya mañana estamos 1 de julio, ya, pero tu entidad no hizo nada por el tema de la gestión de las pruebas, o de repente ni se tiene pensado el tema del pase de las pruebas. ¿Cuánto podría afectar esta situación de no pasar las pruebas de descarte? Y la normativa te exige pruebas rápidas, no las pruebas moleculares, ¿no? Te puede ser unas pruebas rápidas de descarte. ¿Qué tan conveniente es el pasar a los trabajadores? Resulta muy conveniente por cuanto en la entidad hay trabajadores que nunca dejaron de laborar, ¿no? Personas que han estado yendo a laborar porque hacían trabajo esencial o trabajo conexo, y hay personas que han estado en casa, sea porque hacían trabajo remoto o porque gozaban de esa licencia con goce. Entonces, la unión, la mezcla de esos trabajadores o la convivencia en el centro de trabajo podría originar que se desate una situación muy complicada en los centros de trabajo, por cuanto se entiende de que esas personas que han estado acudiendo a laborar están más propensas a estar contagiados posiblemente, o están en más riesgo, ¿no? Entonces, mientras que no haya un pase, un descarte con las pruebas de descarte COVID, no es recomendable el retorno de los trabajadores. Así ya haya terminado el estado de emergencia, así ya los trabajadores tienen que regresar el 1 de julio. La condicionante es que se aplique las pruebas de descarte, ¿no? Para evitar responsabilidades, las personas que precisamente, los titulares de entidad, los jefes de recursos humanos, las personas que están a cargo de esta situación, por cuanto imaginemos de que se presente una situación de contagio y la entidad no haya aprobado su plan, o de repente no haya pasado las pruebas de descarte, necesariamente habría un tema de responsabilidad en estas personas que no han previsto esa situación. Entonces, por eso es recomendable hacer primero el tema de llenado de las fichas, ¿ya? Porque hay fichas para poder identificar a qué personas se encuentran en el grupo de riesgo, porque recuerden de que no son todos los trabajadores que van a retornar, sino que hay trabajadores que por A o B se encuentran en una situación de grupo de riesgo, es decir, aquellas personas que se encuentran con mayor peligro, pues, a poder ser contagiados. Esas personas van a seguir descansando a pesar de haberse terminado ya esto, y que ya tengan que regresar los trabajadores. Se tiene que evaluar o identificar qué personas están en el grupo de riesgo, sea por enfermedad, sea porque se encuentran con los 65 años o más. Entonces, estas personas van a seguir haciendo trabajo remoto, y si no pueden hacer trabajo remoto por un tema de la naturaleza de labores, van a seguir gozando de una licencia con goce. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, porque no son todas las personas, no son todos los trabajadores que tienen que retornar, ¿no? Incluso la normativa te indica quiénes tienen que pasar las pruebas: las personas que van a retornar, ¿no? Es decir, no son todas las personas, no son todos los trabajadores los que tengan que pasar la prueba, sino las personas que vayan a retornar. Esa es la exigencia del MINSA, ¿no? Pueden pasar todos, no significa que estén prohibidos, pueden pasar todos los trabajadores que tenga la entidad, pero la normativa te exige de que pasen los trabajadores que vayan a retornar al centro de trabajo, ¿no? Es decir, aquellos que no estén en el grupo de riesgo y no vayan a hacer trabajo remoto.
¿Cómo está Luis Ricardo? ¿Qué tal? Saludos para Luis Ricardo, bueno, para todas las personas que nos están viendo. Bien, el tema de hoy básicamente, aunque ya hemos avanzado bastante me parece, es el tema de la devolución de horas. ¿Cómo va a ser la devolución de horas? Porque recuerden que el gobierno hace poco ha aprobado un horario de trabajo que es bastante singular, que yo asumo que se va a modificar, imagino, espero que se vaya a modificar, por cuanto es un horario de trabajo en principio de que distingue entre personas que van a tener contacto con el público, con los administrados, y personas que no van a tener contacto con el público, ¿no? Entonces, las personas que no van a tener contacto con el público, se ha previsto que esas personas tengan un horario de ingreso de 7 de la mañana, imagínense, las 7 de la mañana, y un horario de salida a las 4 de la tarde. Y las personas que sí tienen contacto con el público tengan un ingreso de 10 de la mañana y un horario de salida de 7 de la noche, ¿no? Implementar este horario señalado por el gobierno lo veo sumamente complicado, porque imaginemos que sea una entidad pública en la cual el ingreso sea 7 de la mañana y vivas en Lima, un distrito, no sé, en el centro de Lima, y tu domicilio sea, no sé, un distrito completamente distinto o distante, en los cuales el traslado te tome una hora y media para llegar a tu centro de trabajo. ¿A qué hora tendrías que salir de de tu domicilio? A las 5 de la mañana para poder llegar a las 7. No, lo veo sumamente complicado. Eh, lo mismo que lo veo sumamente complicado que el horario de salida sea a las 7 de la noche, por cuanto sucede lo mismo. Nadie, o son pocas las personas que viven cerca a su centro de trabajo o tienen movilidad propia, sino que lo que se pretende evitar, según palabras del presidente de la República, es que de que todos vayan a su centro de trabajo y retornen a la misma hora, ¿no? Pero ya llegar a las 7 de la noche ya es un extremo, pues, ¿no? O sea, yo entiendo de que la intención puede ser buena y puede haber una diferencia de repente, no sé, de una hora, 2 horas máximo, pero ya llegar a las 7 de la noche, imagínate salir del centro de trabajo a las 7 de la noche, ¿a qué hora estaría llegando al domicilio? En el caso de que me ubico a Lima, ¿no? En Lima mayormente llegar a su centro de trabajo te demora, cuando es distritos diferentes, no sé, una hora y media o más de repente. Y si sales a las 7 estaría llegando, ¿qué hora? A las 8 y media, 9 de la noche. Entonces es sumamente complicado la aplicación de estos horarios de trabajo, ¿no? Como les comento, la intención puede ser buena, por cuanto lo que se piensa es evitar aglomeraciones, pero el detalle es que no se está evaluando los efectos que pueda tener esta situación. El riesgo a que se exponen los trabajadores, ¿no? Por cuanto salir muy tarde también es peligroso. Bien, Servir ha sacado un informe técnico bien interesante, ¿ya? Bien interesante, justo acá lo que indica Alfredo Carrasco nos dedica, me preocupa, lo que más me preocupa son los CAS, que sus contratos ya vencen y no puedan compensar, y más aún la remuneración y beneficios no alcance, ya que se le pagó, según la norma dice que lo ve Procuraduría, según eso después se pierde con el tiempo. Eh, claro, vamos a ver, ¿ya? Acá en pantalla vemos un informe técnico 946, que es precisamente un informe técnico en relación a lo que señala Alfredo, que es referido al tema de devolución de horas o compensación de horas. Compensación de horas de una licencia que nunca fue solicitada por el trabajador. Entonces, ¿cuán legítimo resulta exigir a alguien que devuelva algo que nunca pidió, ¿no? Sino que se le impuso?
Y por ahí va, de ahí va la situación a lo que comentaba en marzo, cuando se crea esa figura de la licencia con goce compensable, de que en principio no existe ninguna licencia con goce que se devuelva, que se recupere. Pero bueno, ha sido creada por el gobierno y hay que comentarla, ¿no? A ver, en este informe técnico 946 de Servir, de fecha 12 de junio, o sea, de este mes, ha sacado algo muy interesante. Ya ha sacado algo muy interesante en relación a la devolución de horas en cuanto a los trabajadores temporales, ¿no? Por cuanto para el tema de la devolución, tampoco puede verse esta figura como si todos estuvieran en la misma situación. No todos están en la misma situación. Existen personas que su contrato de trabajo no va a llegar a julio, personas que su contrato de trabajo ha llegado de repente en mayo, ha terminado en mayo, en abril, en mayo, o de repente ahora en junio. Hoy día, de repente hoy fue su último día de trabajo, 30 de junio, y ya mañana, 1 de julio, ya no tiene vínculo laboral con la entidad. Y entonces, ¿y estas personas cómo devuelven estas horas? Servir ha emitido un informe técnico detallando o proponiendo básicamente la figura de devolución, en las cuales señala que, a ver, en el 3.6, a ver, en el 3.6 detalla, en caso el servidor no pueda compensar las horas en principio en virtud de la licencia con goce de haber otorgada, por el motivo de causal de extinción de vínculo, tal situación se considerará como días no laborados por el servidor para todo efecto legal, por lo que ello generaría el descuento respectivo de los ingresos, remuneración y beneficios del servidor según corresponda. Servir ha asumido una postura en cuanto a los trabajadores que han gozado de una licencia con goce, de que estas personas que no han realizado trabajo presencial y no han realizado trabajo remoto van a tener que devolver las horas. Si estuviésemos en un escenario de que los trabajadores todavía tengan o mantengan vínculo laboral, nos encontraríamos frente a que yo como trabajador lo que podría hacer es laborar 1 o 2 horas más para efectos de devolver estas horas, ¿no? Y eso podría hacerse este año, incluso hasta el año siguiente. Lo que sucede con las personas cuyo vínculo laboral ha terminado, según Servir, según la posición de Servir, es que estas personas tienen que compensar, o se va a efectuar una compensación incluso de oficio, es decir, no se le va a preguntar al trabajador cómo vas a devolver, sino que se tiene que hacer un descuento de sus beneficios laborales, y si nos limitamos acá, lo único beneficio laboral son las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, y bueno, si llegó a 30 de junio, probablemente el tema del aguinaldo. Y el otro tema es el tema de las vacaciones. Pero para poder compensar, supongamos que el trabajador haya gozado de licencia con goce durante todos estos días, desde marzo hasta junio, llevaríamos a que tendría que necesariamente tener acumulado 3 años de vacaciones sin salir, ¿no? Que es poco probable que las personas tengan 3 años de vacaciones sin salir, incluso un poco más. Entonces, ¿cómo es que se va a compensar? Según la lógica de Servir, se va a compensar o se va a descontar estos beneficios laborales referidos a lo que es el tema de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones u otros beneficios laborales. Como les comentaba, en el tema de los trabajadores temporales CAS, lo único que tienen para compensar es sus vacaciones
o vacaciones no gozadas o vacaciones truncas, es decir, que ya cumpliste el año, o de repente que ni siquiera has cumplido el año, de repente hay trabajadores que ingresaron este año a laborar y han trabajado, no sé, enero, febrero y en marzo empezó ya este estado de emergencia y solo tienen 2 meses de trabajo. Entonces, ¿cómo es que se va a compensar con estas personas? Servir detalla algo curioso en este informe técnico, señalando que en el 3.7 de configurarse un pago en exceso, producto de la no compensación, ¿ya? Vamos a poner en pantalla, a ver. De configurarse un pago en exceso, producto de la no compensación de la licencia, con goce de haber otorgada, las entidades en principio deberán prever los mecanismos internos tendientes a procurar que los servidores devuelvan los montos de dinero entregados. Procurar los mecanismos internos tendientes a procurar que los servidores devuelvan el monto de dinero entregado. Caso contrario, corresponderá a las entidades públicas tomar acciones necesarias a efecto de procurar el recupero de los pagos en exceso, pudiendo para tal fin, ante la negativa o resistencia del servidor o su devolución, afectar el monto de su liquidación al momento de su cese, ellos sin perjuicio de la posibilidad de ejercer la acción de cobro a través del mecanismo que franquea para tal efecto nuestro Código Civil. Entonces, servir va al escenario en que trabajadores que no se les ha renovado su contrato de trabajo, o para hablar correctamente, que no se les ha prorrogado su contrato de trabajo, es decir, que terminó durante el estado de emergencia, y tienen que devolver, o sea, porque no van a poder compensar. Si no alcanza tus vacaciones truncas o tus vacaciones no gozadas, tienes que ponerte de acuerdo con la entidad para devolver este monto otorgado, ¿no? Como les comentaba, son algo de más de 3 meses o casi 100 días, un poco más de 100 días de licencia con goce. En el caso van a tener muchas personas, y esto implicaría una suerte de devolución, ¿no? De que el trabajador se ponga de acuerdo con su entidad para devolver en dinero. Porque si no, según la lógica de servir, la entidad debería iniciar acciones legales para recuperar este monto de dinero otorgado en exceso. Cuestión que me parece que Servir está yendo a un análisis que no me parece correcto, por cuanto una cosa es que tú no quieras devolver tu trabajo, no quieras devolver las horas o los días entregados con calidad de licencia con goce, por cuanto no deseas, y otra cosa es que no vayas a devolver por cuanto ya no tienes vínculo laboral, por cuanto no te han prorrogado tu contrato, ¿no? Son dos contextos completamente diferentes, y estaríamos frente, supongamos que las vacaciones pendientes, sea vacaciones no gozadas, vacaciones truncas, no alcance para compensar. Tendrías que, como trabajador, como ex trabajador, que no te han prorrogado tu contrato, decir con tu entidad: voy a devolver de esta forma, voy a prorrogar, voy a suscribir un acuerdo para poder devolver en armadas, en partes. Y si no lo hacen, la entidad pública, a través de sus procuradurías, iniciar acciones legales para que puedan devolver el dinero. Entonces estaríamos frente a una especie de préstamo, ¿no? Las entidades públicas asumirían una figura, un rol como si estos fueran préstamos de dinero. Por cuanto, como le comentaba, en principio ni siquiera llegarían a ser préstamos, porque tendría que el trabajador haberlo solicitado, ¿no? No es que el trabajador, repetimos, nunca solicitó una licencia con goce, porque le fue impuesta de oficio. Entonces, bajo ese contexto,
es diferente de las personas que sí tienen vínculo laboral y que sí pueden devolver y están obligadas a devolver estas horas, de las personas que no se les prorroga su contrato y que termina, y que la lógica es no puedo volver más allá de mi vínculo laboral. Es decir, si mi vínculo laboral acaba ahora el 30 de junio, no podría seguir yendo a mi entidad y decir voy a compensar con trabajo, por cuanto ya no tengo vínculo laboral y la prestación de servicios se produce un escenario que todavía existe relación de trabajo, prestación personal, subordinación, remuneración. Entonces, en este caso es un escenario que Servir nos está advirtiendo, que esperemos que bueno, más adelante pueda enfocar su análisis en dos contextos diferentes, ¿no? Las personas que sí tienen vínculo laboral y que por tanto deben devolver estos días otorgados en calidad de licencia, de las personas que no tienen vínculo laboral, porque no es que el trabajador haya renunciado. Si hubiese renunciado, la figura sería diferente, pero si la entidad no le ha prorrogado el contrato, la figura, él podría decir, bueno, no depende de mí devolver, porque tenía la intención de devolver las horas o los días de trabajo. Entonces, los escenarios son completamente diferentes y exigir la devolución de dinero, en el caso que haya un excedente, particularmente lo considero incorrecto, por cuanto operaría en calidades de préstamo, ¿no? Es como si no te hubiera dado una licencia pagada, sino yo te hubiera actuado como una entidad financiera y te presto dinero a cero intereses y para que tú me devuelvas el dinero, ¿no? Que no es la finalidad de la entidad pública, ¿no? Entonces, en principio, por ahí no va el análisis que está haciendo Servir, que, bueno, esperemos que más adelante pueda de repente corregir esta situación, por cuanto lo que tendríamos en la práctica es de los cientos o los miles de contratos de trabajo que han terminado en este tiempo, ameriten una suerte de persecución hacia los ex trabajadores o inicios de procesos judiciales contra los ex trabajadores para que, a efectos de que devuelvan este dinero pagado en exceso, ¿no? Situación que, como les comento, no la veo acorde a derecho. A ver, el doctor Luis Valdión nos comenta: el descuento de los beneficios sociales o remuneraciones abonadas no atentaría al principio de renunciabilidad, no sería idónea la recuperación horaria posterior al cese. Considero que sí, pero en principio lo que dice el doctor Valdión es algo cierto, ¿no? Por cuanto no podría operar una suerte de descuento de oficio, compensación de oficio, de que yo como entidad veo de que no te pones en contacto con la entidad para devolver tu tiempo, así es que yo retengo tus beneficios, retengo tus vacaciones, ¿no? En principio debería haber una suerte de acuerdo, de convenio para poder compensar. Y en razón de que se pueda prestar servicios después del vínculo laboral, por ahí sí no lo veo, no veo, por cuanto la prestación de servicios se hace en el marco de un vínculo laboral, ¿no? No podría existir realmente una prestación de servicios posterior al término del vínculo laboral, en principio porque no va a ser, va a ser una fuerza de trabajo, en el caso que ya asumiéramos, por ejemplo, de que el trabajador plantee y diga, ya yo voy a seguir trabajando después de terminado el vínculo laboral. Ya no habría propiamente una relación de trabajo, es decir, estaría ausente lo que es pago remuneración, estaría ausente lo que es la subordinación y solo estaría un elemento que es prestación de servicios. Sería una figura completamente atípica, no la considero viable, pero bueno, es interesante de todos modos. Pero como les comento, eso va a originar muchos problemas frente a los cientos, por no decir miles de trabajadores que han visto terminado su vínculo de trabajo en estos momentos que hemos vivido, el estado de emergencia, ¿no? Bueno, amigos, ya es 11:35, ya casi falta minutos para el 1 de julio. Bueno, ha sido un gusto compartir algunas ideas con ustedes.
Gracias por conectarse hasta esta hora. Somos algo de 37, 40 personas. Y bueno, para mí es un gusto, como siempre, conectarme a este espacio y poder compartir algunas ideas. Y bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta que no he desarrollado. A ver, Greta nos comenta, la compensación horas también se aplica para el personal contratado por locación de servicios. Qué interesante lo que nos dice Greta, porque es algo que hemos comentado muchas veces, referidos a que el gobierno ha emitido legislación dirigida a un pequeño sector que es el sector laboral, es decir, personas en planillas, es decir, personas que no están en planillas, no, al principio no pueden hacer trabajo remoto y tampoco han podido verse beneficiadas de una licencia con goce, es decir, si estabas por locación, la entidad no debió seguirte pagando y por lo tanto tampoco deberías compensar, ¿no? Ya, entonces por ahí que no se podría, estimada Greta. Toño nos dice, complicada adecuación de horarios por el traslado al centro de trabajo y el domicilio y no se prevé el horario del almuerzo. Qué interesante, ¿no? Claro, por cuanto son 8 horas de trabajo, bueno, el horario de refrigerio está dentro, pero para poder cumplir el horario de trabajo tendrías que, no sé, llevar tus alimentos al centro de trabajo, ¿no? Que también es complicado, ¿no? Porque imagínense retornar en 1 hora o 2 horas al domicilio, asearse y regresar nuevamente, aparte de que es más costoso, es complicado cumplir con este ritmo de trabajo. Yerna Nicasio nos comenta con qué frecuencia se debe realizar las pruebas de descarte. En realidad, las pruebas de descarte ofrecen un resultado que debe ser frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno podría todavía tomarse la prueba y de repente, no sé, 1 o 2 semanas ofrecer un resultado distinto, sea porque te contagiaste en el trayecto al trabajo o de repente yendo al mercado. No significa que haces la prueba y ya no vayas a hacer más pruebas. Las pruebas son frecuentes. Que se tenga que hacer frecuencia porque no ofrece un resultado definitivo. ¿Cómo estás, Stalin? ¿Qué tal? Bueno, espero no haberme olvidado algunas preguntas. Gracias nuevamente a todos. Gracias por estar conectados hasta esta hora y nos vemos en una próxima transmisión. No se olvide de seguir el canal de YouTube, que tenemos muchos videos interesantes y ese video igual también está en el canal de YouTube. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se cuidan.